hermanos, vamos a buscar el Evangelio según Juan, capítulo 9, versículo 3. El Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 3. Cuando lo tengan, mis hermanos, me dicen un fuerte amén. Amén. La palabra de Dios, mis hermanos, siempre se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su palabra dice: respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Palabra de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Como tema para este mensaje le puse el poder de Dios. Amén. Y vemos, mis hermanos, a través de la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, conocemos y vemos el poder de Dios. Aleluya. Conocemos la grandeza de Dios. Y Dios, a través de su palabra, nos muestra su amor y nos muestra su poder. Todos conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que él estuvo 40 años viviendo con los egipcios, vivió como faraón, se podría decir, y 40 años pastoreando las ovejas de su suegro, dice la palabra. De ahí Dios lo llama para poder libertar al pueblo de Israel. Y hay una promesa muy hermosa que dice que Jehová Dios estará con Moisés, que le iba a dar la sabiduría y el entendimiento para poder sacar a ese pueblo. Pero lo que me sorprende, si nosotros leemos Éxodo 7, es que Dios le dice: endureceré el corazón de Faraón. Y nos podemos preguntar, ¿para qué? ¿Con qué motivo? Dios no puede hacer las cosas a su manera. Y simplemente la respuesta es sencilla: es para mostrarnos su poder. Porque Él, a través de nosotros vemos que mandó 10 plagas, permitió que llegaran 10 plagas, pero si nosotros vemos a sus pueblos, a sus hijos, no los tocó. Ahí podemos ver el poder de Dios, como Él cuida a cada uno de sus hijos. Después vemos que Él liberta al pueblo de Israel. Entonces, si nosotros vemos, el pueblo de Israel no conocían a Dios, no conocían el poder de Dios. Posiblemente sus padres habían hablado de Jehová Dios, pero no conocían. Entonces Dios les mostró su poder a través de la libertad que les dio, ¿verdad? Porque ellos estaban siendo esclavizados. Entonces Jehová Dios nos muestra su poder a cada uno de nosotros. Y así lo que nosotros estábamos leyendo. A Jesús le preguntan sus discípulos: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Hablaban de un hombre ciego de nacimiento. Y posiblemente era para conocer, obviamente, ¿se imaginan una persona que nace ciega? ¿Qué pecado podría haber en esa persona para que esa, valga la redundancia, persona nazca ciega, o ese niño nazca ciego? Y esas preguntas salen a relucir entre creyentes y no creyentes. Podemos preguntarnos: ¿por qué esta persona nace así? ¿Qué pecado habrá cometido? Incluso los creyentes podemos ver quizás a una persona también creyente con dificultades, con problemas, con enfermedades, y podemos decir: esta persona está pecando, por eso es que le ha venido mal a su vida. Y nos convertimos como los amigos de Job. Nosotros también conocemos la historia de Job, ¿verdad? Un hombre temeroso, recto, íntegro delante de Dios, así lo describe la palabra. Y que en un abrir y cerrar de ojos perdió todo: sus hijos, sus cosas materiales. Y vemos que lo perdió todo. Llegó una enfermedad a su cuerpo y sus amigos llegaron supuestamente a darle palabras de aliento. Pero los amigos de Job estaban interrogando: ¿cómo es posible que este hombre le haya venido tantos males? Y en vez de darle palabras de aliento, creo que lo hundían más. Ellos cuestionaban, ellos creían que la justicia de Dios no debería de castigar a un justo, a un hombre bueno. Y pueden hacer ese tipo de preguntas en nosotros, creyentes y no creyentes. ¿Cómo es posible que a las personas buenas les pasen cosas malas? ¿O cómo es posible que nosotros, entre más buscamos a Dios, más cosas malas nos pasan? Pero ahí es donde Dios nos responde. En el libro de Job nosotros podemos ver qué es lo que le responde Dios a Job. Dios primero deja que hablen sus amigos, que hable Job, que se queje. Vemos que Job se quejó, incluso maldijo el día de su nacimiento. Y Dios le permitió que él hablase. Pero viene Dios y le dice: ok, ya hablaste tú, ahora tú me vas a escuchar. Y conforme a lo que yo te voy a preguntar, tú me vas a responder. Y le hace este tipo de preguntas. Le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Vaya. Gloria a Dios. ¿Quién ordenó
sus medidas? Si lo sabes, dímelo, le dice. ¿O quién puso su piedra angular? Nosotros podemos ver, mis hermanos, a través de ese libro de Job, que Dios le habla del poder de Él mismo, del poder de Dios. Entonces viene, incluso Él le dice, es sabiduría contender con el omnipotente. En ese momento Job no supo qué responder y él le dijo, no contestaré. Podemos ver, mis hermanos, que ¿dónde estábamos nosotros cuando Dios estaba fundando la tierra? ¿Dónde estábamos nosotros? No existíamos, porque dice su palabra que Él es el principio, el fin, el alfa y el omega. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos, mis hermanos, el mundo se pregunta, ¿quién creó a Dios? Y esa pregunta nace porque obviamente nosotros somos creación. Pero Dios no lo creó nadie, porque dice la palabra que Él siempre ha sido desde el inicio hasta el fin. Entonces, mis hermanos, vemos cómo en la actualidad el mundo es un caos. Hay personas que creen y no creen. Hay personas las personas que no creen afirman que la Biblia es un cuento de hadas. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que esas personas llegará el día que se darán cuenta que la Biblia no es un cuento de hadas. Y dice su palabra que será el lloro y el crujir de dientes. Y démosle gracias a Dios, mis hermanos, que hemos creído a su palabra, hemos creído a todo lo que Él nos ha mandado. Y podemos ver su poder, porque por su poder en esta hora nosotros nos reunimos. Es un viernes de oración y traemos peticiones. Pero Dios, a través de todos esos problemas que nosotros pasamos con el diario vivir, Él nos muestra con su poder. Amén. Posiblemente, si nosotros estuviéramos bien, no buscáramos a Dios. Posiblemente, no le estoy diciendo a mi hermano que no viniera a la iglesia, pero posiblemente no lo haría con más frecuencia. Sí, porque cuando nosotros estamos en una aflicción, nosotros oramos más. Nosotros buscamos más de Dios, buscamos respuestas. Y nosotros vemos el ejemplo en los 10 leprosos. Dios sanó a los 10 y solo uno se regresó, ¿verdad? Entonces muchas veces pasa que buscamos a Dios, Dios cumple, pero a veces se nos olvida el poder de Dios, el poder que Él nos manifiesta a través de los milagros. Yo puedo testificar, mis hermanos, que yo estoy acá parado porque es un milagro de Dios. Amén. Porque yo estoy acá, mis hermanos, en este país contra todo pronóstico. Algunos conocen mi testimonio, les he dicho. A mí me negaron todo cuando estaba encerrado en migración. Yo estaba listo para irme para mi país, pero un milagro de Dios me tiene acá, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos que Dios le habla a Job y le dice las grandezas que Él ha hecho. Y nosotros podemos ver en el libro de Salmos 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces, mis hermanos, nosotros muchas veces queremos que Dios nos hable. Sí, tenemos la Biblia, que es nuestra mejor profeta. Amén. Si usted quiere que Dios le hable, lea la palabra de Dios. Pero también, mis hermanos, nosotros podemos verlo cuando nosotros abrimos nuestros ojos. Vemos el poder de Dios. ¿Se imaginan cuántos miles y miles de personas en este momento se están debatiendo entre la vida y la muerte? Y ustedes y yo estamos acá, amén, así es, dándole honra y gloria a aquel que vive y reina por siempre. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos el poder de Dios. Y lo que hemos leído, mis hermanos, Dios le da una respuesta a sus discípulos, porque preguntan, ¿quién pecó? Y ahí Dios, nuestro Señor Jesucristo les responde, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Quiere decir, mis hermanos, que lo que usted esté pasando en esta hora, en este momento, ese problema, esa enfermedad, es para que usted vea el poder de Dios manifestarse en su vida. Es porque Dios quiere hacer algo grande. Es para que nosotros testifiquemos de la grandeza de Dios. Porque si nosotros, mis hermanos, no hablamos, dice su palabra que van a hablar las piedras. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos el poder de Dios. Dice la palabra que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Para la ciencia es algo normal que el sol salga. Para nosotros es un milagro que el sol resplandezca en cada uno de nosotros, porque todo eso lo hace Dios. Para la ciencia, que un bebé se reproduzca en el vientre de una madre es algo normal, natural. Para nosotros es un milagro, porque vemos, mis hermanos, cuántas mujeres estériles en la Biblia han dado a luz
A pesar de que la ciencia dice una cosa, pero Dios dice otra cosa. Porque nosotros hemos creído en un Dios de lo imposible. Un Dios que hace todo posible. Para nosotros muchas cosas son imposibles, mis hermanos. Si fuera por nuestra carne, creo que nos hubiéramos quedado. Lo digo por mi persona. Porque muchas veces, mis hermanos, la carne no quiere. La carne dice la palabra que es débil, pero el Espíritu dice que está disponible. Entonces, mis hermanos, debemos de buscar más de Dios para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, para que las obras de Dios sean en nuestras vidas, porque Dios quiere darnos muchas cosas en nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros, pero muchas veces nosotros nos detenemos y nosotros mismos cortamos nuestras bendiciones. Podemos ver a Daniel, dice la palabra de Dios que Daniel estuvo 21 días ayunando. ¿Se imaginan, hermano Asael leyó Daniel en el capítulo 6, que él iba a ser entregado al foso de los leones? ¿Se imaginan que Daniel hubiera esperado la respuesta de Dios 21 días? Se lo comen los leones. Pero vemos que Dios responde conforme a nuestra perseverancia. Dice la palabra que quienes que perseveren hasta el fin serán salvos. Entonces nuestra lucha no se acaba hoy, sino que es hasta que Cristo venga, porque Él viene y esa promesa la va a cumplir, mis hermanos. Estamos en un mundo, mis hermanos, donde las personas dicen si Dios existiera, porque hay tanta maldad. Pero realmente, mis hermanos, la maldad existe porque las personas no están buscando de Dios. Hemos dejado de buscar de Dios como Él se lo merece. Por eso el libro de Jeremías dice, volveos a las sendas antiguas. Porque si nosotros vemos, mis hermanos, el pueblo de Israel buscaba a Dios de una manera. Abraham, él dice que donde él iba, él levantaba altares. Cada uno de nosotros debemos de buscarlo de corazón. Nuestro Señor Jesucristo dice que quiere adoradores en espíritu y en verdad. Así que nosotros debemos de buscarlo. Porque créanme, mis hermanos, que cada día que va pasando, el mundo está colapsando. Allá afuera, mis hermanos, es un caos. Allá afuera hay tantas enfermedades que están anunciando. Cuántas plagas nos están yendo a las personas. Y mire cómo Dios nos tiene a nosotros sanos. Posiblemente, mis hermanos, padecemos muchos dolores, ¿verdad? Pero este cuerpo un día se va a acabar. Pero nuestra alma, dice la palabra de Dios, que es eterna. Está en nosotros donde queremos despertar. En la vida eterna o en la muerte eterna. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que hemos tomado bien venir a buscar de Dios. Venimos a ver el poder de Dios manifestarse. Yo sé que en este día de oración traemos muchas peticiones. Yo soy el primero que trae peticiones delante de Dios. Y sigo creyendo que en su momento Dios va a hacer las obras conforme a su voluntad. Eso tenga la fe, mis hermanos. Si Dios no ha respondido, no es porque Él no vea en usted un pecado, sino que simplemente quiere que usted lo siga buscando. No es porque muchas veces podemos criticar o podemos decir, yo he escuchado, no digo de la iglesia Fuente de Jacob, pero escucho en las redes, ustedes saben que la gente hoy puede criticar y uno puede ver todo lo que se dice en las redes sociales. Y podemos ver, mis hermanos, cómo los cristianos nos tiramos los unos a los otros. En vez de estar buscando de Dios, nos estamos tirando en las redes sociales. Hay pastores que se están tirando. Pero vemos que el poder de Dios se manifiesta, mis hermanos. Podemos ver, mis hermanos, un ejemplo en esta iglesia, nuestro pastor. Por el poder de Dios, él está ahora acá, 32, 33 años, llevando a esta iglesia. Por el poder de Dios. Si sus amigos en aquel tiempo lo hubieran visto, hubieran dicho cómo él ha testificado, ¿verdad? Con todo respeto lo digo, él ha testificado que era borracho, imagínense. Sus amigos, ¿qué pudieron haber dicho de él? ¿O qué pueden decir de él cuando lo conocían en el mundo? Pero a través del poder de Dios, Él se ha mantenido firme en esta iglesia, porque Él quiere glorificar y exaltar el nombre de Dios. Gloria a Dios. Entonces el poder de Dios se manifiesta de muchas maneras, mis hermanos, en nuestras vidas. Y Dios quiere manifestarse en esta noche en cada uno de nosotros. Quiere respondernos conforme a nuestra necesidad. Él conoce su necesidad, Él conoce su enfermedad, Él conoce su angustia. Sabe lo que usted está pasando y Él va a hacer el milagro sobrenatural en nuestras vidas, mis hermanos. Sigamos creyendo fielmente, mis hermanos. Es un viernes de oración y vamos a aprovechar, mis hermanos, a orar
Vamos a venir al altar a buscarlo de corazón, mis hermanos. Todo lo que usted trae en esta noche, todas esas peticiones, Dios las va a cumplir en su momento. Porque el mismo Dios de hace 2000 años, el mismo Jesús sigue siendo prodigios y milagros aún, mis hermanos. Eso no se ha acabado, mis hermanos. El Espíritu Santo sigue morando en nosotros. El Espíritu Santo se sigue manifestando en nuestras vidas. Así que sigamos creyendo, mis hermanos, que el poder de Dios se va a manifestar, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Y si nosotros vemos, terminamos de leer el capítulo, habla de un hombre que fue sanado, vio el poder de Dios, nació ciego, pero la misericordia de Dios le devolvió la vista. Un hombre que no había pecado ni él ni sus padres, lo dice Jesús, simplemente fue para demostrar el poder de Dios. Y así, mis hermanos, el poder de Dios se va a manifestar en sus vidas. Amén. Créale, porque Él vive y reina para siempre, mis hermanos. Así, mis hermanos, esta fue la reflexión o el mensaje de este día. El que tenga oídos para oír, que oiga. Que el Señor me los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios, amados hermanos.